Bueno, hola, buenas noches. Hay muy pocos que yo los puedo ver, no sé si me escuchan. Sí, se escucha, profe. Bueno, gracias. Bueno, vamos comenzando mientras se suman los Dale, ya demás. terminamos con la del lunes de De recién, todos modos, dale. voy a tratar de grabar esta clase para subírselas como la otra vez a los que lleguen tarde. A ver, perdón que estoy viendo el WhatsApp. ¿Se pueden contar como el profesor Ocó? Primera pregunta que voy a hacer todas las clases es saber si tienen dudas sobre lo que vimos hasta ahora. Así arrancamos recapitulando un poco lo que vimos y lo que ustedes vieron leyendo el material y los apuntes. No sé si alguien quiere hablar o levante la mano o simplemente habla al micrófono y empieza. O escribe. Y alguien puso yo sí, que tiene alguna duda, entiendo. Que me aparece como Espina Café La Virginia. Ah, Buenas noches, sí, yo. Le sí. escribí un mail el otro día y me propuso que lo charlemos acá en clase. Leí la biografía que nos habían mandado, que nos recomendaron del autor, y leí también los apuntes que usted nos estuvo subiendo. Y ahí empecé a mezclarme los conceptos. Si bien cada uno por separado los entiendo, que son las características tanto del derecho como del documento, los entiendo por separado, pero a la hora de querer separarlos, si es del derecho o si es del documento en sí, me da la sensación a mí que puede llegar a ser de los dos, y yo sé que no es así. Entonces ahí era mi duda. Los quiero separar bien, quiero saber o cuál es la clave para poder llegar a entender cada uno de los caracteres, poder llegar a dividirlos, cuál es del documento y cuál es del derecho. Porque al interpretarlos, me parece que es de los dos. Y yo sé que no es así. Claro, a ver, quizá lo que te puede estar faltando es entender un poco bien qué es el derecho y qué es el documento. Pero yo te paso limpio los caracteres y vemos si así lo entendés y si no me preguntás de vuelta y volvemos. Los caracteres esenciales primero. ¿Qué quiere decir que son esenciales? Esenciales quiere decir que no pueden faltar. Que si me faltan, entonces lo que tengo no es un título de crédito. ¿Está claro? O sea, yo digo un carácter es esencial cuando no podría no estar. Si un carácter puede estar o no, en algunos títulos está, en otros no, ahí ya hablo de caracteres accesorios o no esenciales, pero no son esenciales. Entonces, ¿cuáles son esenciales? En realidad son tres. La necesariedad, el hecho de que es necesario. Algunos autores hablan también del título como elemento o como que es necesario el rescate del título. En el fondo estamos hablando de lo mismo. Necesariedad o título de rescate es lo mismo, es un carácter del título. Y lo que quiere decir, necesario que yo para usar el título lo tengo que tener en la mano. De rescate que el que paga lo recupera. En el fondo estamos hablando de la misma característica, de que el título es entregado por el portador a quien paga. Entonces, ese es un carácter del título. Lo que yo tengo que tener en mi poder es el título. Y fíjate que en este momento, o sea, a la hora de pagar, el derecho es como que no se considera. A quien paga no le interesa mucho si le está pagando al titular del derecho o no. Le interesa que le pague a quien tiene el título. Por eso es un ¿No, carácter del título. no es importante quién posee el derecho? A ver, para quien paga, no. Puede ser importante, es importantísimo para un montón de circunstancias. Pero en materia de títulos de crédito, si vos libraste un pagaré, si viene alguien que vos no conocés con el pagaré en la mano, vos no le vas a preguntar mucho más, le pagás y recuperás el pagaré. Salvo Bueno, evidente mala fe. La ley te deja de lado cuando hay una evidente mala fe, cuando vos sabés a ciencia cierta que el que lo tiene lo obtuvo, no sé, porque lo robó. Pero si no hay mala fe, el obligado se libera recuperando el título. Entonces a vos no te interesa mucho si le estás pagando al dueño, al verdadero dueño del derecho,
O, por ejemplo, estás pagando un legitimado que no es el titular, porque tiene un endoso en procuración o por cualquier otro motivo. ¿Vos cómo verificás? Si verificás que haya una cadena regular de endosos. O sea, das vuelta al título, endoso lo vamos a ver ahora en un rato. Y ves que quien lo adquiere regularmente lo adquirió, que no es evidente una falencia en la cadena de endosos, pero no mucho más. Por eso la necesariedad es un carácter del título. En el marco del derecho cambiario, vos firmaste un pagaré, te lo trae alguien que no conocés, aparentemente todo está regular, se lo pagás. Te da el título y vos con eso cancelaste la obligación. ¿Sí? ¿Se entendió entonces por qué necesariedad y título de rescate, que son dos aspectos de lo mismo? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Pues me sale acá un cartel como que no tengo buen audio, pero si ustedes escuchan, yo sigo. Segundo carácter de los esenciales, autónomo, que ese lo vimos el otro día, todos lo entendieron, que quiere decir que quien adquiere un derecho autónomo. Cualquier persona que adquiere un título adquiere un derecho autónomo. Si se transmite el título, el nuevo adquiere un nuevo derecho autónomo que no deriva del anterior. Es un carácter del derecho, porque el derecho es autónomo, no el título. O sea, cuando hablo de carácter estoy hablando de cualidad. La cualidad de necesario era el título del instrumento. La cualidad de autónomo es del derecho, igual que la cualidad de literal, porque el derecho que yo tengo es el que literalmente surge del título. Entonces, estos tres caracteres que son los esenciales son literal y autónomo del derecho, el carácter de necesario es el título. Hay otro carácter que yo no sé si se los mencioné en clase, que está en muchos manuales, que es la solemnidad. ¿Qué quiere decir la solemnidad? Que en realidad toda la materia de derecho cambiario tiene reglas como muy puntuales. Por ejemplo, vamos a ver cuando veamos pagaré, que si un título dice pagaré arriba es un pagaré. Si en vez de decir pagaré dice pagaría o me comprometo a pagar, ya no es un pagaré. Son reglas solemnes que se aplican tal como están escritas, no por una cuestión de analogía o sentido común, como otras ramas del derecho. ¿Se entiende esto que digo? O sea, el derecho en general, uno aplica, el juez trata de entender qué quisieron hacer las partes. En títulos de crédito no. El juez tiene que aplicar solemnemente lo que dice el título más lo que dice la ley. Hay otras ramas del derecho que pasa lo mismo. Entonces, solemne se refiere a eso, a que las formas son esencialísimas. Si no se cumple una forma, ya no tengo un título. Eso quiere decir solemne. Si lo consideramos un elemento esencial, es un elemento que caracteriza al título, porque lo que es solemne es el papel, el instrumento. ¿Sí? Con lo cual, algún autor lo considera un elemento, otros consideramos que es una característica de todo el derecho cambiario, pero si lo toman como elemento, es un elemento que caracteriza al título, no al derecho. Lo solemne es el título. Y después, otro elemento que yo me anoté los que vos me nombraste en el mail que me mandaste la consulta para no saltearme esos. Unilateral. La unilateralidad, ¿qué quiere decir? Yo esto se los expliqué el otro día. Quien emite un título, el título nace y el derecho que se incorpora al título nace en el momento de creación del título. No necesito que alguien lo acepte. Es un acto que con la voluntad de una sola persona ya se consagra, se ejecuta. Ahora, eso, la unilateralidad, es un carácter del derecho también. Lo que nace en forma unilateral es el derecho. Ahora, ¿por qué a veces no se lo menciona como un carácter? Porque más que un carácter, es un efecto. O sea, si es un título de crédito, por consecuencia el derecho que nació ahí es unilateral. O sea, no es que me va a faltar o no me va a faltar. Automáticamente, por el hecho de que es un título de crédito, es unilateral. Por eso... Pero Sí, dale. Pero en ese caso, ahí para mí esto puede ir para los dos, porque está bien, nace un derecho unilateralmente para una de las partes, pero quien emite ese título es también unilateralmente, al firmarlo y demás, no está haciendo que unilateralmente está creando un título. Sí, podés interpretar. Normalmente lo que sea, a ver, el título también, en realidad, lo que pasa es que todo documento, en tanto lo firma una sola parte, es unilateral. O sea, que un documento sea unilateral no es algo que nos llama la atención. Por ejemplo, un recibo es unilateral. Prácticamente todos los documentos, salvo que hables de un contrato,
casi todo documento, por regla, es unilateral. En cambio, casi todo negocio jurídico, casi todo derecho, nace de un acto bilateral o plurilateral. Entonces, es cierto, si vos me preguntás si el documento es unilateral, sí lo es, el título. Es unilateral. Pero no es algo que llame la atención, no es una característica tan excepcional, porque casi todo documento es unilateral. En cambio, que un derecho nazca unilateral, sí es algo que llama la atención y que por eso el derecho cambiario lo estudia como algo... A ver, todo lo que uno va viendo como carácter de un derecho es, a ver, lo que llama la atención, lo que es distinto de otros, lo que lo diferencia. Entonces, por eso nos ocupamos de estudiar la unilateralidad del derecho, porque es raro que un derecho nazca unilateral. Normalmente yo no adquiero derechos si yo no lo acepto. Y acá lo puedo estar adquiriendo sin aceptarlo. ¿Se entiende? Vamos a ver después, cuando veamos endoso, que el endoso también es unilateral. O sea, cuando yo transmito un documento también es un acto unilateral. No requiere aceptación. Por eso llama la atención. Ahora, si me preguntaras, sí, el título también nace unilateral como casi todos los documentos. ¿Sí? Claro, entonces, la unilateralidad nos estamos refiriendo al derecho y no al título. Exactamente. O sea, La unilateralidad que desarrollamos es la que se refiere al derecho. Y fíjate que si ves el desarrollo que hace cualquier manual o la ayuda, ese apunte de clase que les armamos, se está refiriendo al derecho unilateral, porque es lo novedoso de esta rama del derecho. ¿Sí? Ahora, igual para que no apuntamos a que se aprendan de memoria, sino a que todo esto lo vayan razonando. No a que sepan de memoria. No, el examen de ninguna manera va a ser un cuadro como que de memoria sepan y enumeren, sino que nos sepan explicar, que yo te digo qué es la unilateralidad, me lo sepas explicar, y que de las palabras surja que lo entendiste. De todos modos, termino. Y vos mencionabas, después me decís si me olvidé de algo, en tu mail a la incorporación. La incorporación no es un carácter del título, sino que la teoría de la incorporación es una regla de derecho o una doctrina que justifica esta cosa rara de que un título incorpora o toma un derecho y después ese derecho empieza a circular como accesorio del título y usa el título como sustrato material. O sea, para ponerlo como en palabras sencillas, es como decir, esto es un invento del derecho, una ficción, porque la realidad, si yo le pregunto a cualquier persona que no estudia derecho, nadie diría que es así. Entonces, lo del título es un invento del derecho, una ficción que resulta útil, pues es más fácil hacer negocios con esta ficción. Entonces, la teoría de la incorporación, que está desarrollada hace muchísimos años, justifica esta ficción, diciendo cómo es que alguien crea un derecho, le incorpora, crea un título, le incorpora un derecho, y entonces empieza a circular con ese derecho incorporado, al punto tal que importa más, como te decía al principio, tener el título que ser el dueño del derecho. Pues yo tengo el título, la ley presume que soy el dueño y puedo hacer lo mismo que podría ser el dueño, aunque no lo fuera. Está claro, pero no es un carácter, es una teoría o una doctrina que me justifica toda esta ficción que viene después. El por qué. Sí, perfecto, ahora sí, Bueno, ahora sé para dónde va. no sé si algo más omití de las dudas que vos tenías. Y abstracción. Abstracción, Creo que bueno, también. ese es uno de los caracteres más importantes, Mm. pero el tema es que no es esencial. O sea, es de los más importantes, es el que dice que el título circula desvinculado de la causa. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que el título está dando vueltas, así como a nadie le importa quién es el dueño, a nadie le importa cómo lo adquirió quien lo tiene, mientras no haya dolo o mala fe, ¿no? O sea, no importa por qué. O sea, vuelvo a decir, yo te voy a cobrar con un pagaré que firmaste vos y vos me lo vas a pagar. No te importa por qué me lo dieron a mí, y a mí no me importa por qué lo libraste vos. ¿Está claro? Ahora, este por qué no es esencial, porque hay títulos de crédito que, ¿cómo es? Que no son abstractos. Hay títulos causales. Entonces, Sí. en este caso, ¿qué estamos abstrayendo? ¿Del derecho o del título? La No, causa. lo abstracto es el derecho. Del derecho. Bueno, ahí están las confusiones mías.
yo me abstraigo la causa del derecho que yo lo tengo, o sea, no importa cuál es el derecho, no, perdón, cuál es la causa por el cual yo tengo el derecho de cobrarlo, o abstraigo la causa del título, lo abstraigo Claro, del derecho. claro, ¿por qué abstraes el derecho? Porque otra vez vamos a principios jurídicos, pero está bien que ustedes tengan estas dudas, porque en parte porque ustedes son estudiantes de ciencias económicas y a veces todo esto viene como de pilares jurídicos. Hay un principio en derecho que dice que no hay obligación sin causa, o te lo traduzco, no hay derecho sin causa. Lo decía, lo decía el 499 del Código Civil Viejo y lo dice el Código Civil y Comercial Nuevo, no me acuerdo en qué artículo, pero no hay obligación sin causa. Entonces, si no hay obligación sin causa, es como un contrasentido que un derecho no tuviera causa. Y otra vez acá la fricción, circula como si no tuviera causa. Ahora, los títulos no necesariamente tienen una causa, un papel lo que hace es reflejar un negocio. Entonces, cuando hablamos de qué es lo relevante o qué es lo que llama la atención, que haya un negocio, un derecho que no tenga causa. Que vuelvo a decir, no es que no la tiene. Lo que pasa es que no nos interesa en el derecho cambiario, porque lo único que interesa es que venga con el título en la mano. ¿Sí? Por eso digo, es un carácter del derecho. ¿Sí? Podemos decir que los únicos caracteres del título son la necesariedad, porque hay que tenerlo en la mano, y si se quiere la solemnidad, porque ese título tiene que cumplir con una cantidad de características. Todo lo demás estamos hablando del derecho. Que en el fondo, aunque parezca que en títulos es lo que menos importa, en el fondo lo que nos termina importando es el derecho, ¿no? ¿Sí? Estoy viendo un montón de WhatsApp mientras hablaba que se me fueron ya de pantalla. ¿Querés, Griselda, un poco decirme si te parece, qué temas te parece que omití para no ponerme a leer todos los... Sí, ¿me escuchan ahí todos? El primer tema que estaba preguntando Natalia, no, Sofía, otras, Débora, Natalia, es el tema de el trabajo práctico, el caso, querían la explicación de la resolución del caso, o estaban confundidos con el tema de la donación. El caso era el de... Ah, y la segunda pregunta que estaban apuntando ahí, que yo arranqué explicando abstracción por mensajito, es la diferencia puntual entre la abstracción y la autonomía. Ahí están están un poco confundidos. Esos son los dos temas que están saliendo más. Bueno, a ver, vamos, el caso era el de la donación del cheque. Era ese, porque yo vengo trabajando con gente, no lo digo. El tema ese tiene que ver con la unilateralidad. Cuando yo creo un título, tanto el título como el derecho que incorporé al título, ya nacieron. Entonces, en el momento que yo firmo un cheque a favor de cualquier persona, ya esa persona, aún sin saber que yo lo firmé, adquirió ese derecho. Entonces, el caso que yo hacía un cheque a favor de una persona que había fallecido, yo creé el cheque y ya creé ese derecho, con lo cual ahora será de los herederos. La resolución del caso era esa. El cheque es de los herederos, los sobrinos o quienes fueran, que harán la solución. Yo no puedo pedir, no, devuélvanmelo porque yo pensé que vivía la persona que dice el cheque. Ahora, si yo hubiese hecho una donación, para mostrar la diferencia, no un título, iba un escribano y hacía una donación, la donación, como todo contrato, depende de que sea aceptada. Con lo cual, yo le dono, después no la acepta porque había fallecido antes, la plata sigue siendo mía, no hubo donación. Ese caso lo que explica es la unilateralidad. Y la respuesta es, obviamente, el dinero es de los herederos, porque yo desde que creé el cheque, creé un derecho a favor de esa persona. Y ese derecho no desaparece por más que no se haya aceptado. ¿Se entendió la explicación? Acá dice, si no está a nombre de la persona fallecida, ¿lo puede denunciar él mismo al banco? No, a ver, yo no puedo denunciar al banco, lo único que yo puedo denunciar es un cheque extraviado o perdido. Que después cuando veamos cheque lo vamos a ver esto más en detalle.
No puedo, denunciar no es simplemente decir, cuando yo no quiero que paguen un cheque lo denuncio. Y yo este cheque no lo perdí ni lo extravié, lo libré. Si yo lo hubiese librado al portador, o sea, en blanco, de todos modos yo creé un derecho a favor del quien fuera el portador. Con lo cual no cambiaría la solución. ¿Sí? O sea, una vez que yo creo un título de crédito, le ponga o no el nombre del beneficiario, creé un derecho. Que yo puedo no saber hoy de quién va a ser ese derecho, pero ya está creado. Ya existe, es unilateral. Por eso la importancia en título del acto de creación. Claro, acá alguien dice que se guió por la donación. Justamente la solución es distinta. Si hubiese sido una donación, la donación mientras no está aceptada, no hay... ¿Cómo es? No existe el contrato, no nació. Pero en el caso de títulos de crédito son unilaterales, que es la gran diferencia con los contratos. Acá alguien pregunta, ¿se puede apelar a la buena fe? No hay mala fe de los sobrinos, mala fe cambiaria. Después uno dice buena fe, llamarlo por teléfono, decir yo quería hacer otra cosa, pero no hay jurídicamente mala fe. Porque bueno, ellos toman un derecho que era del tío y la ley dice que lo que era del tío es de ellos, como herederos. Con lo cual eso no implica mala fe. De todos modos, no se preocupen, a ver, porque yo veo acá varios que están como preocupados por el resultado del caso. Todos van a ser notas de concepto. A mí lo que me interesa de la guía más que nada es que las completen, que trabajemos, que generen estas dudas, que trabajamos acá. Yo sé que todos ustedes hoy se van sabiendo unilateralidad y la diferencia entre los títulos y la guía, con lo cual podrá tener un punto menos la guía, pero seguramente esto les suma y no se van a olvidar del tema para el día del examen. Con lo cual, el sentido de la guía es ese, es ir viendo cómo van ustedes y sobre todo, a ver, nosotros en el cuatrimestre regular no hacemos guía. ¿Por qué? Porque de ahí de vuelta en el aula nos surge lo que entendieron o no. A la distancia a lo mejor no nos surge, con lo cual el sentido de la guía lo tienen que hacer, es obligatorio, se les va a poner una nota para hacer una corrección y para que después todo el trabajo que están haciendo en esta etapa tenga algún valor para ustedes, pero en realidad lo que más vale es que aprendan y que sirva para nosotros medir cuáles son los temas que no se entendieron. ¿Sí? Así que no, a ver, la guía va más que nada con ese sentido, de ir nosotros midiendo que aprenden y ustedes mismos dándose cuenta lo que les cuesta o no y que pueden resolver, y a veces haber leído el libro y tener que volver a decir, no puedo resolver, entonces vuelvo al libro para terminar de entender el tema y resolver la guía. Ese es un poco el sentido. Y el otro tema, el tema de diferencia entre abstracción y autonomía. La autonomía quiere decir que cada persona que recibe el derecho recibe un derecho nuevo. Esto no tiene que ver ni con causado ni con incausado, porque un título causado también es autónomo. Por ejemplo, la acción de una sociedad anónima, que tiene causa, porque se vincula con la causalidad, con el negocio societario, tiene una causa todo el tiempo, durante toda su vida, y cuando yo voy a ejercer ese derecho, tiene una causa, pero es autónomo. ¿Qué quiere decir? Si yo adquiero acciones a una persona, la acción me llega literal con lo que dice ahí, y no me pueden, si esa persona había perjudicado algo, no lo perjudicó para mí. Si esa persona, por ejemplo, había firmado una renuncia a cobrar dividendos de la sociedad, yo lo adquiero como título nuevo y para mí la renuncia no tiene ningún valor. ¿Se entiende la diferencia entre autonomía? Que autonomía es recibir un derecho nuevo, que no esté vinculado a los problemas que pudiera haber tenido para el anterior. La diferencia con abstracción, que quiere decir que no tiene causa, o no importa la causa. Por eso hay títulos que son causales, que importa la causa, pero de todos modos son autónomos. ¿Se entiende ahora? No sé quién lo había preguntado por el campus, por el chat. Yo vi alguna pregunta breve más, alguien que, lo que pasa yo las veo como de reojo mientras voy hablando. Alguien que habló, literalidad corresponde al derecho al título. Lo literal es el derecho. A ver, si yo digo, ¿qué quiere decir que el derecho es literal? Que la extensión del derecho me la define lo que dice el título, pero que justamente yo les conté el otro día, que la literalidad es el contrapeso de la autonomía. Autonomía quiere decir que yo quiero un derecho nuevo. ¿Nuevo con qué alcance?
es literal, el que surge del título. O sea, la literalidad quiere decir que el derecho tiene el alcance que marca el título. Pero es un carácter del derecho. ¿Qué es lo literal? El derecho. Yo el otro día no les di intencionalmente ninguna definición de título de crédito, porque quería que las busquen un poco, a ver, no que las busquen, que las forme, que cada uno la construya a partir de lo que vaya leyendo. Hay una definición, que yo a veces la doy porque creo que es la más breve y que concreta un poco todo esto, y por eso se las voy a dar, que la tienen igual como encabezado en el CD de la cátedra, que es la de Vivante, que fue un autor italiano que vivió hace más de 200 años, y Vivante decía que el título de crédito es el instrumento, creo que él decía el documento necesario para ejercer el derecho literario y autónomo contenido en el mismo. Fíjense cómo esa definición muy cortita les pone los 3 caracteres esenciales. El documento necesario, carácter del documento, para ejercer el derecho literal y autónomo contenido en el mismo. Se las doy porque les permite cerrar esto, no porque pretenda que sepan una definición de memoria. Algo más que pueda quedar pendiente, si no, de todos modos no se preocupen porque nos quedan, por lo menos de la primera parte, la clase de hoy y 2 más, y en todas las clases pueden arrancar la clase preguntando, no importa que sea algo anterior o viejo, porque la idea es que construyan, por lo cual traten de avanzar con la lectura del manual, así pueden preguntar las clases próximas. Antes que nada quiero decirles algo, porque me comentaron que hoy Zoom está siendo más rígido con los 40 minutos, con lo cual es probable que en algún momento se corte. Si se cortara la transmisión, volvemos a entrar a esta misma clase con los mismos códigos, por ahí tarda 1 o 2 minutos en recuperarse, entramos todos de vuelta acá y seguimos. ¿Sí? Aviso por si se cortara que los códigos son los mismos. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más entonces o arranco con los lineamientos de los temas de hoy? Bueno, acá Griselda les anotó en el chat la definición completa. Vamos a arrancar. Yo, como hice el otro día, no les voy a dar toda la clase, porque si no tendría que dar una clase de 3 horas, que creo que no sirve y no es útil por esta vía. Yo me agendé como los 2 puntos y voy a agregar un tercero, que son los que me parecen como centrales para que entiendan el libro y el material que les subimos nosotros. Ustedes cualquier cosa me preguntan, o la clase que viene, si se ponen a ver esto y ven que algo más que yo no di no les cerró, me lo preguntan. Si alguien quiere, pregúntenlo por el mail. Si es algo breve se lo contesto, si es largo, hago que me sé, lo dejo para la clase y lo desarrollamos. Primero, en la clase de hoy van a ver que hablamos de 2 títulos de crédito, la letra de cambio y el pagaré. Son títulos que son los que menciona el decreto de ley, porque el decreto de ley que ustedes vienen trabajando, los únicos 2 títulos que crea son ellos, y son, si se quieren, los títulos por excelencia, junto con el cheque, los que más se van a ver en la práctica, y los que a veces llamamos los títulos propios, los que tienen todas las características de los títulos de crédito, y para los que rigen la mayor parte de las reglas que estudiamos en esta materia. Entonces, yo les doy un panorama, ustedes después lo profundizan de cualquier manual, sobre qué es cada título. Primera regla. Ustedes tienen el artículo 1, les da los elementos que tiene que tener el pagaré, la letra de cambio para hacer una letra de cambio. Y en el artículo 101, los elementos que tiene que tener el pagaré. Con lo cual, fíjense que es una regla muy fácil para acordarse, el 1 y el 101. Ahora, no les define qué es una letra de cambio y pagaré, sino que les dice, el instrumento que tenga todo esto es una letra de cambio, dice el artículo 1. Y el 101 dice, el que tenga todo esto es un pagaré. Y yo les agrego, a contrario, al que le falte una cosa para hacer pagaré no es un pagaré. Al que le falte una cosa para hacer letra de cambio no es una letra de cambio. ¿Sí? Entonces ustedes después lean bien el 1 y el 101, van a ver que enumera todos los requisitos que tiene que tener. Entonces, si a lo mejor van a ver que, no me acuerdo si en esta o en la próxima
actividades, en la de esta clase o la próxima, nosotros les ponemos creo que es en esta, les ponemos una serie de títulos, o de títulos o no, o de documentos, le dijimos, bueno, dígame, ¿esto es un título de crédito? Entonces, ¿ustedes qué tienen que ver? Si toma todos los caracteres del artículo 1, me ponen sí, es una letra de cambio. Si tiene todos los caracteres del 101, sí es un pagaré. Si no cumple con ninguno, no es un título de crédito. ¿Está claro? Acuérdense de la solemnidad. Si me falta un solo elemento, ya no lo es. Salvo algo que tiene regulado en el artículo 2 y en el 102, que es que les menciona que ciertos elementos, la falta, la ley presume un contenido. Por ejemplo, si yo en un título no pongo, no pongo la fecha de pago, la ley presume que es pagadero a la vista, que ya vamos a ver qué quiere decir. Pero la ley me completa la omisión del librador. Si yo en un pagaré no pongo el lugar de creación, se supone que lo creé en el domicilio del librador. Entonces, la ley me aclara en algunos casos. Bueno, si esto falta, yo presumo el contenido. Ahora, en todos los casos que no me aclara, si eso falta, lo que tengo no es un pagaré. ¿Está claro? Entonces, eso es fácil. Ustedes leen el artículo 1. Todo lo que el artículo 2 no me dice cómo se suple el contenido, si falta, entonces no es una letra. ¿Qué es una letra? Una letra de cambio es una promesa hecha a alguien, incondicional, que dice que otra persona le va a hacer un pago. ¿Sí? Por ejemplo, yo libro una letra que se la entrego a Griselda y que dice, señor Juan Pérez, sírvase pagar a Griselda en tal fecha, bueno, y agrego todo el contenido, tanta plata. Entonces, ¿qué es la letra? Yo se lo doy a Griselda y le estoy prometiendo a Griselda que alguien le va a pagar. No digo que yo le voy a pagar, pero le prometo que le van a pagar, o sea, me obligo a que esa persona le pague, a tal punto que si esa persona no le paga, le voy a tener que pagar yo. No es un documento muy usado en la actualidad. ¿Cuál era el sentido? Es hacer pagar algo en otra plaza. Obviamente, esto nació cuando no existían los bancos, hoy es más fácil liberar un cheque. La letra es muy anterior, si se quiere es hasta algún antecedente del cheque, donde yo le pido a alguien en otra ciudad con quien yo tengo algún acuerdo que al derecho cambiario no le interesa, por el cual esa persona le va a pagar a quien lleve letras firmadas por mí. ¿Se entiende más o menos qué es la letra? Después, en el apunte de clase que ustedes tienen, van a ver que hay un gráfico de una letra, como para que ustedes vean cómo son, e incluso hay un esquema de cómo funciona la letra, tiene tres partes, digamos. El librador, que es quien la firma, quien la crea, el girado, que el girado es quien está obligado, a quien debe pagar, no podemos ver si está obligado o no, pero quien debería pagar, y el beneficiario, que es quien la recibe, y que obviamente después la puede transmitir, pues ustedes ya saben a esta altura que todos los títulos nacen con la intención de ser transmitidos. Entonces, esto es la letra. En este momento vamos a ir viendo, no hoy sino en clases futuras, que por ejemplo, que el girado ¿quién es? Aquel que debería pagar, obviamente no tiene obligación cambiaria de pagar, hasta que él no diga sí acepto, y firme en un costado de la letra diciendo acepto, por lo cual se está comprometiendo a pagar. Esto un poco lo van a ver ustedes y lo vamos a completar la clase que viene. Acuérdense un principio que yo les dije el otro día, en un título de crédito se obliga a quien firmó y no se obliga a quien no firmó, con lo cual tiene lógica que el girado no asuma ningún compromiso hasta que ponga su firma aceptando, que eso es la aceptación que lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto ustedes tienen entonces como esta relación tripartita, alguien que le promete a una persona que un tercero le va a pagar. Eso es la letra. Obviamente la letra va a tener un plazo, que ahora en un rato vamos a hablar bastante de plazo, o sea, cuándo tiene que pagar, dónde, bueno, todo eso lo pueden ir viendo ustedes. Pero la idea general es esto,
¿Qué tiene que contener la letra? Todo lo que dice el artículo 1. El otro título, el pagaré, vale o pagaré, ambos son nombres válidos, que está en el artículo 101, con lo cual ahí tienen que buscar los recaudos para ver cuándo tengo un vale o cuándo tengo un pagaré. Es más sencillo, acá hay dos partes. Es una promesa de pago. Yo acá le prometo a alguien que yo le voy a pagar. No meto a ningún tercero. ¿Sí? Con lo cual, no hace falta ninguna aceptación ni que nadie acepte, porque yo ya me obligué a pagarle a alguien en determinado plazo. Obviamente, nunca un título, ni la letra, ni el pagaré, ni ningún otro título, puede estar sujeto a ninguna condición. Yo no puedo decir, pagaré si pasa tal cosa. Eso no es un título. ¿Sí? El título es incondicional. Prometo pagar. Lo único que lo someto es a plazo. O no. Hay títulos que son a la vista, que decir que son sin plazo. Pero en principio yo puedo poner un plazo, pero no una condición. Por eso también tiene que ver con la unilateralidad y que el derecho nace en cuanto yo firmé el título, en cuanto lo creé. Ahí ya nació el derecho. ¿Se entiende? El pagaré no tiene un librador y tiene beneficiario. El beneficiario puede endosar. ¿Venimos bien hasta acá? Segundo tema que quería tocar ahora, que voy a decir, no son todos los temas de la clase, sino los que creo que necesitan una introducción para que ustedes puedan avanzar con el libro. El tema del vencimiento. ¿Qué es el vencimiento? La fecha en la que la obligación va a ser exigible, o sea, la fecha a partir de la cual el portador legitimado puede ir a ver al obligado, al librador de un pagaré, al girado que aceptó de una letra, a decirle, vengo a cobrar, me tiene que pagar. O sea que el vencimiento, en definitiva, va a ser una fecha, o en algunos casos vamos a ver que no es una fecha, sino puede ser un plazo, pero del modo que esté escrito tiene que determinar claramente al portador legitimado, puede determinar cuándo puede ir a cobrar. Pues si va a cobrar antes, no le van a pagar, y si va después puede ser que pierda todos los derechos. ¿Qué requisitos tiene que tener que cumplir el vencimiento? Tiene que ser cierto, ¿qué quiere decir? Lo que le decía recién. Tiene que ser claro para cualquier persona que lee el título cuándo se produce ese día. ¿Sí? No puede ser algo incierto, no puedo decir, no sé, algo, bueno, algún día de los próximos 2 años, porque eso es incierto. ¿Sí? Tiene que ser cierto. Tiene que ser posible. ¿Qué quiero decir con esto? A veces el vencimiento se puede llegar a confundir con la condición. Por ejemplo, si yo sé que algo va a pasar efectivamente, puedo poner como vencimiento ese día. Por ejemplo, yo podría poner como vencimiento el día que termine para todo el mundo el aislamiento social obligatorio. Porque bueno, sabemos que va a terminar. Es probable que no sepamos cuándo, pero sabemos que va a terminar, con lo cual ese vencimiento es cierto porque todo lo vamos a ver porque surge de normas públicas y es posible porque va a ocurrir. Ahora, no podría poner como fecha algo que yo no sé si va a ocurrir. Por ejemplo, no puedo decir pagaré el día que Argentina gane un campeonato mundial de fútbol, porque todos esperamos que pase, pero puede no pasar. Entonces, el vencimiento tiene que ser posible, o sea, tiene que ser un día que algo que va a ocurrir, con certeza. No puedo poner o no puedo referenciar a un hecho que no necesariamente vaya a ocurrir. Y tiene que ser único, ¿por qué? No es válido poner, por ejemplo, yo no puedo hacer un pagaré estableciendo fechas, por ejemplo, pagaré y establecer cuotas, y que pagaré tanta plata tal día, no. Si quiero hacer cuotas tengo que hacer 5 pagarés, no 1. ¿Está claro? Lo mismo la letra. Por eso se dice que el vencimiento tiene que ser cierto, posible y único. Son los caracteres del vencimiento. Y después agrega algo más el decreto ley, después ustedes léanlo tranquilos, porque esto está muy detallado, que establece 4 formas de indicar el vencimiento en estos títulos. Y esas 4 formas también me delimitan, porque yo no puedo inventar otra. Tiene que ser una de estas 4. Si invento otra forma, entonces el vencimiento no
es nulo y por ende no es un título de crédito. ¿Cuáles son estas 4 formas? Se las enumero y ahora las desarrollo. A día fijo, a tanto tiempo, a la vista o a tanto tiempo vista. Las dos primeras, a día fijo o a tanto tiempo, se los considera plazos absolutos. ¿Por qué? A día fijo es sencillo, pagaré el 20 de mayo de 2020. O pagaré el día que comience el próximo invierno, o sea, el 21 de junio de 2020. De cualquier forma que yo lo mencione, estoy hablando de un día concreto. Eso es a día fijo. Y a tanto tiempo es cuando digo pagaré a 30 días, o pagaré a 2 meses, o a 3 meses y medio. En el fondo es lo mismo, en vez de ponerme a hacer la cuenta, pongo a 30 días. Alguien se tiene que tomar el trabajo de contar desde el día que yo creé el título, los 30 días, y va a tener el día de vencimiento. Por eso se lo llama absolutos, porque desde el día que yo creé el título ya sé qué día va a vencer. ¿Está claro? Yo desde el día que creo el título, si pongo pagaré el 20 de mayo, sé que vence el 20 de mayo. Si pongo pagaré en 30 días, bueno, hoy es 14, 30 días sería el 14 de mayo, también es fecha cierta. Yo ya desde hoy sé cuándo va a vencer. Las otras 2 formas, a la vista y a tantos días vista, se los llama relativos, porque yo en realidad hoy no sé cuándo va a vencer. ¿Qué quiere decir pagaré a la vista o sírvase pagar a la vista para una letra? Que voy a pagar el día que vengan a cobrar. Y yo no sé cuándo van a venir, pero a la vista quiere decir, pueden venir mañana o dentro de 6 meses o dentro de 4. El día que a mí me traigan el título, yo voy a tener que pagar. En principio el plazo máximo es 1 año, porque 1 año es el plazo que la ley da para presentar a la vista, salvo cláusula en contrario, porque yo puedo poner en cualquier título cláusulas que prolonguen el plazo para presentar a la vista o que lo acorten. Son válidas esas cláusulas puestas por el librador. Un tercero puede agregar solo acortándolo, pero nunca puede alargar. Ahora, el plazo para presentar a la vista, si no puse nada en el título, es 1 año. Entonces yo le doy un pagaré a la vista, sé que van a venir a cobrar ¿cuándo? O mañana, o dentro de 6 meses, o dentro de 1 año. Más de 1 año no, pero en cualquier momento. Y a tantos días vista es la otra solución, que quiere decir, del día que me vienen y me presentan el pagaré a la vista o la letra de la aceptación, desde ese día se cuenta el plazo. Yo digo pagaré a 30 días vista, quiere decir que del día que vengan a verme y me digan, mire, se lo presento a la vista, fírmeme que lo vio. Yo firmo y sé que a partir de ahí tengo 30 días. Estos 2 plazos, entonces, ¿por qué se los llama relativos? Porque yo el día que creo el título no sé cuándo lo voy a tener que pagar. Entonces, puede ser que lo pague en 6 meses, con lo cual yo de algún modo me implica tener disponibilidad durante todo este tiempo. ¿Sí? Salvo a veces existe, yo puedo poner una cláusula, pagaré a la vista, pero prohíbo presentar a la vista en menos de 2 meses. Entonces que de 2 meses en adelante, en cualquier momento. Hasta el año. Después del año, si no lo presento a la vista, el título caducó. Y esto tiene que ver con una norma que trae el decreto, que es el tema de la cláusula de intereses. Hay una pregunta que se puede hacer. ¿Es válido poner en un título de crédito, pagaré tal suma de dinero, por ejemplo 5.000 pesos, con más sus intereses al 10% anual? Y la respuesta la da el decreto. Si tengo un vencimiento absoluto, no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque es más fácil, hago la cuenta de cuántos son los intereses y lo incluyo en el título. En vez de poner más intereses, hago la cuenta, bueno, 5.000 pesos, más los intereses, ¿cuántos son? 5.300. Ya hago el pagaré por 5.300. Ahora, sí es válida la cláusula de intereses cuando hay un vencimiento relativo. ¿Por qué? Esto tiene un sentido. Yo cuando un pagaré a la vista o a tanto tiempo vista, no sé cuándo lo voy a pagar. Entonces no puedo calcular los intereses porque según cuando lo pague serán más o menos. Entonces, en ese caso, se puede poner la cláusula con intereses con una condición,
tiene que estar en el mismo título, o sea, no por separado, sino en el mismo documento, y además tengo que poner qué tasa de interés se va a aplicar. Quiere decir que el título se sigue bastando a sí mismo para contar los intereses. Yo puedo decir, pagaré a la vista la suma de 10.000 pesos con más sus intereses al 10% mensual. Entonces, cuando vengan a cobrar, es muy fácil, es una cuenta matemática y yo sé cuánto es lo que tengo que pagar. No me afecta el principio de literalidad ni el hecho de que el pagaré sea autosuficiente. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Alguien, si en realidad más que se entendió, si alguien tiene alguna pregunta, abra el micrófono y lo puede hacer. Suban la manito, a ver si entendieron, así nos podemos comunicar. Hágame así No, sí. si nos entendieron. Igual si no vamos, en realidad si yo no veo, si alguien tiene una duda, abre un segundo el micrófono y hace la pregunta. Maximiliano dijo que sí. Ahí empieza, igual las manitos son lindas cuando empiezan a aparecer. Ahí está. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí, perdón, quería sacarme la duda. Entonces, los absolutos son los que dice a día fijo y a tanto tiempo, ¿puede ser? Tanto tiempo, a 10 días, a 3 meses, a 20 días, a 2 años. Los que tienen una fecha concreta puesta, o sea, que Claro, sea cierta o sea, y todo lo que dijo. yo desde el primer día sé cuándo van a vencer. Ok, y En cambio, bueno, los relativos son los de pagaré a la vista y a tantos días. Yo pregunto porque como escucho medio entrecortado, no Claro, sé si no, estoy escuchando bien. Está bien. Los que son relativos son el pagaré a la vista o a tantos días vista. Que Ok. como el vencimiento depende de la vista, yo el primer día no sé cuándo van a vencer. Por eso relativos. Sí, listo. Perfecto. Bueno, me alegro. Igualmente esto en el apunte de clase tienen un cuadrito recontra detallado de este punto. Pero es justamente uno de los centrales que necesitamos que entiendan. Y vamos entonces... Y con ejemplos. En el cuadro del apunte le pusimos ejemplos para que entiendan cómo era el tema de los vencimientos. Entonces vamos al último punto de los que yo me había propuesto ver hoy, que es quizá uno de los centrales, o es el central de la clase de hoy, que es el tema de endoso. Acá alguien pregunta si los vencimientos son para pagaré y letra de cambio. Sí, tanto para pagaré como para letra de cambio, no para otros títulos. Cuando veamos cheques vamos a ver que cheque es totalmente distinto. Esto es para pagaré y letra de cambio. Endoso. ¿El endoso qué es? El modo por excelencia de transmitir un título de crédito. Y esto sí va para pagaré. Para cheque también, para pagaré y para letra de cambio. ¿Es el único modo de transmitirlo? No. Vamos a ver que cuando un título no está nominado, lo puedo transmitir por la simple entrega. Yo tengo un título al portador, por ejemplo, un cheque o un pagaré sin orden, yo se lo entrego a una persona y ya se lo transmití. Y también yo puedo un título cederlo por un contrato de cesión de derechos, que se redacta por escrito, como cualquier contrato, que lo firmo, el otro lo acepta y le cedo los títulos. ¿Es válido? Sí, también es válido. Tiene contras, por ejemplo, si lo cedo por cesión de créditos, ya lo que adquiere el nuevo titular no es autónomo. Bueno, perdió los caracteres del título de crédito porque yo me salí del régimen del título de crédito. Pero es válido. Sin embargo, la forma por excelencia de transmitir títulos de crédito, la que nos regula el decreto de ley de letra de cambio y regula la ley de cheque, es el endoso. ¿Qué es el endoso? Es simplemente la firma del portador legitimado puesta al dorso, acompañado de un acto material, la entrega del título al beneficiario, a quien se lo endoso. El endoso tiene dos partes, un acto formal, que es la firma del portador al dorso, y por otro lado la entrega del título. Sin embargo, una vez que yo puse la firma, o sea, la efectividad de endoso, se da cuando yo firmé. Una vez que yo firmé, ya endosé el título.
Ahora, ¿qué pasa? Mientras yo no lo entregué, yo tengo la facultad de tachar ese endoso. Entonces, nació sí, pero yo lo tacho y con el tachado anula. Un tachado obviamente que no presuma alteración. Normalmente son 2 líneas finitas que tachan el endoso, ya con eso se sabe que está tachado. Y el decreto de ley dice que el endoso tachado se tiene por no escrito. Con lo cual, el endoso cuando opera, en el momento que yo firmo, no hay duda. Pero mientras yo no solté el título, lo puedo tachar. Una vez que lo entregué, ya no hay forma de retrotraerlo y ya fue endosado. Es más, en principio no se retrotrae ni siquiera por acuerdo. O sea, yo le endoso un cheque a alguien y me lo quiere devolver, me lo debería él endosar a mí. Porque yo puedo endosar un título a favor de alguien que ya lo tuvo. ¿Sí? Sin embargo, por imperio de la ley, si yo tacho mi endoso, por ejemplo, a mí Griselda me endosó un cheque y lo tengo en mi poder. Yo tacho el endoso, de si se lo devuelvo, el efecto práctico es el mismo. Y es lícito. Pero en realidad alteré, porque lo que yo hice es salirme yo de la cadena de endosos, que vamos a ver que eso tiene un montón de efectos. Con lo cual, lo prolijo, lo que correspondería, no es tachar un endoso, sino volver a endosar. ¿Sí? Entonces, el endoso es la forma de transmitir el título. El endoso tiene algunas características, es unilateral, por esta razón. Yo una vez que endosé, ya está hecho. No necesita que el otro lo acepte. Yo endoso un cheque, lo meto en un sobre y se lo mando a alguien, quien lo recibe, yo no puedo arrepentirme porque todavía no lo recibió. Ya está, una vez que yo lo solté, ya el endoso está hecho. Por eso es unilateral. Es integral, ¿qué quiere decir esto? No es válido el endoso parcial. Yo no puedo endosar un pagaré por la mitad. Y por una cuestión práctica, ¿cómo lo entrego si lo endoso por la mitad? Entonces el endoso siempre es completo. ¿Sí? Si yo pongo endoso por el 50% y lo entrego, igual lo endosé por el 100%. El endoso es siempre completo. Es incondicional, no lo puedo sujetar a ninguna condición, y si pongo condición también se tiene por no escrito. Por ejemplo, yo te endoso, te pagaré, sujeto a la condición de que me lo devuelvas si pasa tal cosa, y lo doy. Yo se lo endosé y está endosado. La condición se tiene por no escrita, porque todo endoso es incondicional, entonces unilateral e íntegro. Entonces, estas son las características del endoso. Y después hay 2 formas prácticas de hacerlo, lo que se llama endoso en blanco y completo. Un endoso en blanco es aquel que yo entrego, simplemente firmo y entrego. Es el que más se suele usar en la práctica. Se lo llama en blanco porque yo no identifico a quién se lo doy. Simplemente pongo la firma y se lo doy a alguien. Quien lo tenga en su mano lo va a poder cobrar. Así circulan, los cheques circulan generalmente así, pero también la ley prevé el endoso completo. ¿Qué es el endoso completo? Cuando yo pongo a Juan Pérez y firmo. Entonces, con el endoso completo, y le doy el título a Juan Pérez. O sea, cuando yo identifico al beneficiario de mi endoso, se lo llama endoso completo. Obviamente, el endoso completo, ¿qué provoca? Que o bien lo va a cobrar Juan Pérez, o bien después aparece un endoso de Juan Pérez. Pero si yo endoso a Juan Pérez y lo va a cobrar, no sé, Luis García sin ningún otro endoso, no se lo van a pagar. ¿Por qué? Porque no lo adquirió en la cadena regular de endosos. ¿Está claro esto? Que va un poco a la primera pregunta que me hicieron hoy cuando empezamos, que me decían, a mí no me importa cómo adquirió el título. En principio no. Lo que sí tengo que ver es la cadena regular de endosos. O sea, si hay un endoso completo, tengo que ver que el que endosa después sea el que era endosatario de aquel endoso, el beneficiario del endoso. ¿Sí? Ahora, la mayor parte de los endosos sabemos que son en blanco, cosa que la ley no solo autoriza, sino que aclara, yo soy un desastre con los artículos, pero creo que es el 18, el que les dice que quien recibe un endoso en blanco tiene 3 opciones. Volver a endosarlo si quiere, completar el endoso con su nombre. Yo puedo darme lo endosado en blanco, pero yo puedo agregar mi nombre para que quede a nombre mío. O lo puedo entregar manualmente y transmitirlo. Si está endosado en blanco, yo lo puedo seguir pasando. ¿Sí?
¿Se entendió lo del endoso en blanco entonces? Es lo más habitual. Entonces yo simplemente firmo y entrego el título. Y ahora la clave para entender endoso es entender que el endoso cumple por regla 3 funciones. Después, como todo, vamos a ver que hay excepciones. Pero la regla es que cumple 3 funciones. Primer función, transmite la legitimación para ejercer el derecho que contiene el título. O sea, quien yo endoso y le doy el título a alguien, quien lo adquiere pasa a tener legitimación para ejercer el derecho. ¿El otro día hablamos algo de legitimación? No, ¿no? Sí. Al final de la clase creo que algo les dije. Legitimación, yo creo que les conté, la legitimación es la facultad de ejercer el derecho, que no necesariamente quería decir que yo sea el dueño. ¿Quién tiene legitimación? El que tiene el título lo adquirió con una serie regular de endosos. O sea, ¿quién puede ir a cobrar, como veíamos al principio de la clase de hoy? El que tiene el título en su mano, y a su vez, si yo lo miro, veo que lo adquirió o porque fue el beneficiario original o por una serie regular de endosos. Entonces, la primera función del endoso, ¿cuál es? Transmite la legitimación. Hasta hoy yo tenía un título en mi poder, yo estaba legitimado para cobrar. Si yo endoso, lo firmo y se lo doy a alguien, ese alguien es el nuevo legitimado. Y yo perdí la legitimación. ¿Sí? Entonces, funciona. Y esta, anótenla porque es la esencial, la más importante de las 3. Recuádrenla. El endoso tiene como principal función transmitir la legitimación para cobrar. Regla de oro del derecho cambiario. A tal punto que todo endoso tiene esta función y no existe endoso que no la tenga. Si yo endoso, automáticamente la legitimación pasa. Después vamos a ver que hay endosos con cláusulas, una cantidad de cosas, pero esta función se cumple de todos modos. Segunda función, transmite la titularidad del derecho. El endoso normalmente transmite al endosatario, o sea, a quien recibe el título, la titularidad del derecho. O sea, no solo el título y la legitimación, sino además la titularidad. Pero, les dije generalmente, vamos a ver después que hay algún supuesto donde no transmite la titularidad, pero sí le sigue transmitiendo la legitimación. ¿Sí? Entonces, la primera función que se da siempre, transmite legitimación, perdón. La segunda función, que se da generalmente, transmite titularidad. Y tercera función, el endoso implica una garantía de quien endosa de pago y de aceptación. O sea, cuando yo endoso y transmito el título, además le garantizo a quien yo se lo doy y a todo futuro tenedor de ese título que si no es pagado por el obligado principal, yo voy a pagar. Y si no es aceptado por el girado, yo me voy a hacer cargo de pagar también. O sea, por eso se habla de garantía. Garantizo el pago. Cada endosante garantiza que si no pagan quienes deben pagar, él va a pagar. Acá me piden que repite esta función, la de garantizar el pago. Esta tercera función, que también se da generalmente, vamos a ver que hay excepciones, el endosante garantiza a todo futuro titular o a todo futuro portador del título el pago y la aceptación. O sea, él se hace responsable de que si es una letra va a ser aceptada y pagada, y si es un pagaré va a ser pagado. Y si es un cheque va a ser pagado. Si quien debiera pagar no paga, ahí es donde el endosante tiene que venir a pagar. Entonces, el endoso cumple 3 funciones. Recapitulo porque esto es muy importante. Acá me preguntan, ¿se vuelve a endosar quién va a ser garante? Todos. Si hay 10 endosos, tengo 10 garantes. Acuérdense, traigo otra regla que les conté la clase pasada. Todo aquel que pone su firma en un título responde por la obligación del título. Justamente es un beneficio para el portador. Acá la Griselda sabría que es el principio de solidaridad que está explicado sobre el final de esta clase 2 en el apunte, que implica que todos los obligados cambiarios son solidarios. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un pagaré
primero le iría a cobrar al librador, no me paga. Puedo ir contra cualquiera de los endosantes, después vamos a ver que existen avalistas, que es otra figura, puedo ir contra cualquiera. El que yo considero más solvente, puedo ir contra todos. Yo puedo hacer una demanda contra todos, a lo mejor en el medio veo un endosante que sé que es muy solvente, voy directamente contra él. Eso es la solidaridad es que todos responden por el todo. Sin perjuicio, obviamente, yo soy endosante y pagué. Cuando pago, acuérdense, el principio de rescate, voy a recuperar el título y puedo ir a cobrarle a los obligados anteriores. O sea, yo endosé un título, no pagaron, me vienen a ver a mí, bueno, yo lo pago, pero cuando lo pago recupero el título. Con el título me voy a ver al librador y si no me paga, el inicio de juicio. O a todos los endosantes anteriores. Obviamente, yo no puedo ir contra endosantes que endosaron después que yo. Todos pueden ir contra los endosantes que están antes. Por eso es importante el orden de los endosos. ¿Sí? Entonces, la garantía implica esto. Y acuérdense lo que yo dije en la otra clase. Todo aquel que firma en un título, por regla, es obligado cambiario. Los endosantes firman, con lo cual por regla son obligados cambiarios. Entonces, recapitulando las tres funciones del endoso, transmite la legitimación, transmite la titularidad, da garantía, o sea, garantiza. La primera no puede faltar nunca, las otras dos pueden llegar a suprimirse, ahora vamos a ver en qué casos. Al endoso, además de poner los datos del endosatario si quiero o no ponerlos, porque no hace falta, porque lo puedo hacer en blanco, yo le puedo agregar cláusulas. ¿Qué son cláusulas? Una mención breve que están estipuladas en el decreto de ley, o sea, no puedo poner cualquier cláusula, porque la mayor parte de las cláusulas que yo ponga van a ser nulas. Acá está el aviso en el chat, por si alguno no está mirando el chat, hay un aviso de Griselda. Me fui de tema por ver el aviso. Yo les decía que hay cláusulas que se pueden agregar. Hay una cláusula bastante habitual que es en procuración, con equivalentes, valor al cobro, en gestión. O sea, acá el decreto de ley dice o similares. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo cualquier cláusula que el sentido pueda ser similar a en procuración, en gestión de negocios, valor al cobro, para su cobro, cualquiera de esas cláusulas significan que yo entrego el título, pero no entrego el derecho. ¿Cuál es el sentido en procuración? Entregar un título en procuración quiere decir, acá hay varios que dicen que se les corta. Bueno, trato, a ver, me acerco más a la computadora a ver si se escucha mejor. Pongo el micrófono silenciado porque como vivimos sobre una avenida hay mucho tráfico, pero lo abro nada más que para hacer una aclaración. Sí, justo se cortó cuando arrancó hablando de las cláusulas, justo ahí se cortó. Bueno, vuelvo a decir que las cláusulas, el decreto de ley permite introducir cláusulas que las regula, con lo cual yo no puedo poner cualquier cláusula, sino que me tengo que limitar a las que me permite el decreto de ley. Y si hablamos de cheque, cuando veamos cheque en un par de clases, vamos a ver que hay otras cláusulas y remiten algunas. O sea, las del decreto de ley se aplican a cheque, pero el cheque puede tener otras. Y estas cláusulas tienen un sentido, que las da el propio decreto de ley. El decreto dice que cuando se ponga la cláusula en procuración, valor al cobro o similares podría ser en gestión de negocios, para su cobro, cualquier cosa que me indique que yo le estoy transmitiendo el título a alguien, no para transmitirle el derecho, sino para que se ocupe de cobrarlo. Supongamos que yo tengo un pagaré que el lugar de pago es Jujuy. Y a mí me es antieconómico tomarme un avión hasta Jujuy para ir a cobrar. Es más, en este momento sería imposible. Entonces supongamos que en este momento yo lo endoso en procuración a favor de un conocido mío que vive en Jujuy. Ahí alguien levantó la mano, termino la explicación y Giovanna Mendoza, termino la explicación y preguntas. En vez de tomar un avión, lo pongo en un sobre
se lo endoso en procuración a nombre de este conocido mío, quien lo recibe, y como yo dije, todo endoso transmite legitimación, él se va con el pagaré y lo cobra. Ahora, ¿él es el titular del derecho? No, porque yo me quedé con el derecho. Para quien paga, le da igual, le va a pagar a él. Es más, si no le paga, él está legitimado para iniciar una demanda y cobrarle. Pero entre nosotros hay un negocio X, no sabemos cuál, por el cual el dinero me lo tiene que dar a mí, porque el dinero es mío. Y es importante saber, porque para el derecho, es importante saber quién es el titular. Por si yo quiebro, por ejemplo, si yo quiebro, el producto de ese pagaré va a venir a la quiebra, porque es mío. Por eso el endoso en procuración importa que yo sigo siendo el titular del derecho, no del documento. El documento lo endosé y transmití la legitimación. A ver, Giovanna, ¿querías preguntar algo? ¿No? Yo tengo una consulta, profesor. Bueno, me pareció que había levantado la mano, pero por ahí fue un error. Pero decime vos. Sí. No tiene nada que ver con la característica de que el endoso es incondicional. O sea, no son condiciones. No. Porque habíamos dicho que no era incondicional. A ver, La que está no muy bien. podíamos poner condiciones. Claro, no, está muy bien la pregunta. No, no son condiciones. ¿Qué es una condición en derecho? Una condición es un hecho al que se sujeta la validez de un negocio. Una condición sería, por ejemplo, yo te lo endoso siempre y cuando, no sé, se levante la cuarentena. Te lo endoso siempre y cuando vos después me devuelvas el dinero a mí. Bueno, no es una condición. El endoso es completo y vos lo recibiste completo. Lo que no hizo fue transmitir la titularidad. O sea, no es una condición, sino una limitación al efecto. O sea, el efecto del endoso es que transmite la legitimación, transmite el título, no transmite la titularidad del derecho. Entonces, es una limitación al efecto, pero no es una condición. Vos fíjate que el efecto de este endoso no cambia, no va a variar, aunque vos no cumplas. Si vos después no me devolvés la plata, a lo mejor hay otro negocio, otro juicio, pero el endoso fue válido igual, y lo que es más importante, quien te pagó, quien le pagó al procurador, quedó liberado. Pues si el endoso fuese condicional, quien tiene que pagar, pues decir yo, y si se da la condición, ¿cómo sé a quién le tengo que pagar? ¿Sí? Por eso el endoso nunca puede ser condicional. Porque el que paga tiene que tener la certeza de a quién le paga. Que es al que viene con el título, pero además yo miro atrás del título, y el título él lo adquirió con la cadena regular de endosos. Por eso, si hay un endoso condicional, la condición no vale, justamente para que el que pague, pague tranquilo. Porque las condiciones, a ver, la condición en derecho es una regla que supedita el efecto del negocio a algo externo. Por ejemplo, yo digo, yo voy a dar clase hoy siempre y cuando tenga internet en mi casa. Es una condición que no depende de mí. Si yo hoy me cortan el servicio de internet, no puedo dar clase y no la doy. Eso es una condición. Y yo me obligué a dar clase siempre y cuando no pase esto. Si pasa esto, yo no estoy obligado. En cambio, acá no estamos hablando de una condición, sino de una limitación al efecto. Pero el endoso, de todos modos, se produjo y es válido. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre limitar los efectos y condicionar? Si yo condiciono que si se da la condición, entonces no hay endoso. Y eso no es admisible en materia de títulos. Entonces, este primer en procuración, valor al cobro, no transmite la titularidad y por lógica tampoco garantizan, porque yo no le voy a garantizar a alguien que voy a pagar un derecho que es mío. Con lo cual, cuando yo endoso valor al cobro, en gestión, este tipo de cláusulas, lo único que hago es transmitir la legitimación para cobrar. ¿Sí? Pero no garantizo. Y tampoco transmito el derecho. Yo sigo siendo el titular del derecho y obviamente yo no voy a garantizar si el dinero es mío. El interesado en cobrar soy yo. No tendría sentido que aquel a quien yo le pedí que cobre en mi nombre me venga a cobrar a mí. Le podría cobrar a los anteriores, pero no a mí. Segunda cláusula que regula el decreto. La cláusula en garantía.
¿Qué es un negocio en garantía? Cuando yo doy algo en garantía, es como cuando doy en caución, le entrego a alguien, puede ser una suma de dinero, un bien o algo, en garantía de que yo voy a cumplir con otra cosa. Por ejemplo, si ustedes se van de vacaciones y alquilan un auto, quien les alquila el auto, la agencia les va a pedir un cupón de tarjeta de crédito en garantía de ¿qué? De que le van a devolver el auto sano y salvo y no chocado o volcado. Antiguamente, cuando no circulaba tanto la tarjeta de crédito, quienes alquilaban autos pedían un pagaré. Entonces, ¿qué es dar algo en garantía? Entregar no en propiedad, sino dar algo para que la otra persona esté tranquila, que si yo no cumplo, se puede cobrar. No sé, las casas de empeño, que todavía alguna queda en los alrededores del Casino de Mar del Plata, hoy también todo lo prestan contra tarjeta de crédito, pero en algún momento pasaba que salía la gente del casino a buscar plata prestada, dejaba un reloj bueno y a cambio el prestamista le prestaba plata. ¿El reloj se lo da en propiedad? No. Se lo da en garantía de que después iba a volver a pagarle lo que le pidió prestado. Si no le pagaba, el prestamista podía rematar el reloj y quedarse con la plata. Entonces, dar algo en garantía es eso, es no entregar en propiedad, garantizar otra obligación. Yo puedo dar un documento en garantía, por ejemplo, un pagaré. Yo tengo un negocio X con Griselda, le pido que me preste 5.000 pesos, que se los voy a devolver el mes que viene. En garantía yo tengo un pagaré que vence dentro de 4 meses. Le digo, mira, en garantía de que te voy a pagar los 5.000 pesos, te dejo este pagaré de 40.000. Entonces yo se lo endoso en garantía. ¿Qué quiere decir esto? Yo sigo siendo el titular del derecho, no dejo de serlo. Pero ella adquiere la legitimación para cobrar. Si pasados 4 meses yo no le pagué, ella va a ir a cobrar los 40.000 pesos, se los pagarán, y se va a quedar con la plata en garantía de ese otro negocio que podemos traer nosotros. Entonces, ¿está claro qué es entregar un documento en garantía? La cláusula en garantía, el efecto que produce es que no transmite la titularidad. Por eso, si en el medio yo quiebro, el pagaré va a volver a mi quiebra. Si en el medio, no sé, yo me muero, mis herederos van a decir el pagaré era nuestro. Más allá que ella dice también, te lo voy a devolver cuando me cobre lo otro. Porque el pagaré el derecho no dejó de ser mío. El endoso en garantía, entonces transmite legitimación para cobrar, pero no transmite titularidad del derecho. ¿Sí? Y no confundan esta cláusula con otra que suena parecida, pero no tiene nada que ver, que es el endoso sin garantía. O sea, suenan muy parecidos en garantía y sin garantía, pero son cosas totalmente distintas. ¿Qué es el endoso sin garantía? Es el endoso que transmite la legitimación, transmite la titularidad, pero no garantiza el pago. O sea, de las 3 funciones cumple las 2 primeras. Transmite legitimación, transmite titularidad. No garantiza el pago. ¿Qué quiere decir? Yo se lo entrego completamente, me desprendo, pero si no le pagan no me hago responsable. Puede ser sin garantía de pago o sin garantía de aceptación. Porque yo puedo una letra no garantizar la aceptación, pero sí garantizar el pago. Ahora, si es sin garantía de pago, quiere decir que no garantizo nada. Y si es sin garantía, es que no garantizo nada, ni pago ni aceptación. Entonces, muchas veces en la clase alguien pregunta, bueno, pero ¿por qué alguien aceptaría un pagaré con esa cláusula? Y bueno, todo depende. A mí me viene a ver un cliente de estos que uno sabe que lo más probable es que no pague. Y me dice, te doy este pagaré, pero sin garantía. Y bueno, mejor esto que nada y lo tomo. Es un tema negociable. A lo mejor yo entrego el pagaré, pero no me quiero hacer cargo de sin garantía. ¿Sí? Ahí Griselda les puso una ayuda a memoria en el chat. Entonces, ¿se entendió qué es sin garantía? Y finalmente la última cláusula de las importantes. Después van a ver que puede haber alguna menor, pero de las que me interesa que entiendan las importantes. No endosable. Yo cuando endoso un título, y también cuando lo creo, le puedo poner la cláusula no endosable. Esto también vale para cheques. Ustedes muchas veces habrán visto que se crea un cheque y se pone no endosable. Y contra lo que les puede decir el sentido común, esto no quiere decir que no se pueda endosar. El título no endosable se puede endosar. Lo que quiere decir es que quien pone la cláusula no endosable no responde, o sea, no asume la función de garantía ante futuros endosatarios.
Ante quien él lo entrega, sí, pero ante los siguientes no. ¿Por qué se suele usar esta cláusula? Porque a lo mejor yo endoso un título y me hago cargo ante un proveedor habitual, que yo sé que si después el título no es pagadero me va a llamar, voy a negociar y me voy a poner de acuerdo. Pero no quiero asumir una garantía ante gente que no conozco, que a lo mejor lo primero que me encuentro es con un juicio. Entonces, el no endosable, recuerden la regla, el no endosable cumple las 3 funciones de endoso, las 3. Pero la garantía es solo ante quien yo se lo di, no ante, si se vuelve a endosar y sigue circulando, es válido que circule, pero yo no tengo responsabilidad ante los futuros adquirentes del título. ¿Sí? Bueno, con esto yo terminé los temas que quería darles y con nosotros Zoom estuvo más generoso porque llevamos 1h30 y no se cortó. No sé si a alguno le quedó dudas de lo que vimos hoy. Nos faltaba un tema pequeño como para que entiendan un poco el ejercicio, que es aval. Aval. Bueno, ¿qué es el aval? Yo no me había anotado para dar, pero hacemos un paneo. Igual lo tienen los libros y en el manual. Antes contesto una pregunta que veo en el chat, que me preguntan, supongo que con la cláusula no endosable, si se anula el principio de solidaridad. En realidad no, sigue habiendo solidaridad, solamente que quien puso la cláusula, él no responde ante los que vengan después. Pero si, por ejemplo, aquella persona a quien él le pagó termina pagando, después lo va a tener que pagar. No destruye la solidaridad, solamente que ante ciertos beneficiarios, él se excluye de responder. ¿Qué es el aval? El aval es garantizar el pago de un título en nombre de otra persona. Y el que garantiza el aval es un ajeno al título. Ustedes me dirán, ¿para qué se avalan los títulos? Y para darle más confiabilidad. A lo mejor a mí me va a traer un cheque a alguien que yo no conozco, y digo, no se lo acepto, pero si el aval lo firma alguien que yo conozco, o que yo sé que es solvente, yo lo acepto. O sea, el aval se utiliza para darle más beneficios al portador del título, normalmente como exigencia de él. ¿Quién es el avalista? El avalista es alguien que se obliga en las mismas condiciones que el avalado. O sea, si yo firmo como avalista del librador de un pagaré, yo me obligo exactamente igual que el librador. Estoy en su mismo nivel a la par que él. Por el todo. O sea, no es que yo, si él no paga, tengo que pagar yo el total. Yo puedo avalar al librador o puedo avalar al girado o al aceptante o a un endosante. Cualquier persona puede ser avalada. Entonces yo cuando avalo, ¿cómo se hace? En el frente del título se pone por el librador y firmo. O por Juan Pérez, que es un endosante, y firmo. Si firmo sin poner nada, se entiende que estoy avalando al librador. Siempre la ley me lleva lo más atrás posible. Si yo firmo sin poner nada, avalé al librador. Entonces, una firma puesta en el frente del pagaré, o de un cheque, o de una letra de cambio, que yo no sé, con que yo solo sepa de quién es, lo está obligando cambiariamente como avalista. Y acá hay un principio que algún manual lo llama como de independencia, que indica que en un título de crédito, cada persona que firma el título responde por el total sin importar la validez de las obligaciones de los demás. Por ejemplo, supongamos que un pagaré lo firma un chico de 5 años. Obviamente el pagaré no tiene ningún valor, pero en el frente yo firmo al costado, yo lo estoy avalando. Obviamente la firma del menor de 5 años tiene valor, pero yo estoy obligado, ¿sí? Porque cada firma puesta en el título implica una obligación independiente de las demás. Entonces, un chico de 5 años inventa un pagaré que en principio uno diría no tiene valor porque es un menor de edad y lo firma. Pero después alguien lo avala, se endosa, circula y... ¿cómo es? Y todos los obligados, los endosantes, el avalista quedaron obligados. ¿Sí? Acá alguien pregunta, ¿un segundo o tercer endosante puede realizar el aval? En realidad que un endosante avale no tiene mucho sentido, porque ya por ser endosante es responsable del título.
Ahora, si quiere, sí, puede hacerlo. Y si firma al frente del título, se va a encontrar con que tiene más responsabilidad todavía porque responde ante todos. En cambio, con el endoso solo responde ante los que vienen detrás que él. Pero cualquier persona puede endosar. ¿Sí? Entonces, el aval es una garantía independiente y que lo pone a la par. No es, no es que paga solo si primero se demanda al librador. El avalista es obligado a la par del librador. Tiene las mismas obligaciones que él, salvo el que dice avalo por un endosante. En ese caso, está en el mismo lugar que el endosante. ¿Por qué les marco esto de la independencia? Porque si alguno lee, porque a lo mejor busca algún material y lee que es un aval para el derecho civil o el derecho comercial, se van a encontrar con que el aval es un obligado accesorio. O sea, por ejemplo, si yo soy obligado, soy avalista de un contrato de alquiler, obviamente, si el contrato de alquiler es nulo, yo no tengo responsabilidad. Si por cualquier motivo el obligado principal no tiene obligación, yo tampoco. En cambio, el aval cambiario no, el aval cambiario es independiente. Una vez que avaló, responde como igual que hubiese respondido el librador, aunque el librador por algún motivo no responda. ¿Se entiende la figura del aval? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno. Con esto por mi parte está no todos los temas de la clase 2, sino los que yo creo que más les podía costar abordar solos. Si alguien tiene duda, pregunta ahora. Si no, lean tranquilo los apuntes. La clase aparentemente se grabó toda, con lo cual, cuando terminemos, a lo mejor más tarde de la noche, yo se la subo para los que no estuvieron, los que se les cortó o la quieran repasar. Y si no, bueno, todas las dudas que tengan las traen la clase que viene o las mandan por mail y las vamos viendo. Bueno, si nadie tiene consultas, los despido hasta el martes que viene. Bueno, chao. Igual que yo salga, si ustedes quieren seguir hablando de ustedes, esto queda, mientras no los corte Zoom, yo no voy a cortar, yo corto la grabación y los que quieran hablar entre ustedes no hay problema. Como pasaría en el aula, me voy del aula y ustedes se pueden quedar. Bueno, chao chicos, buenas noches.